Seguimos con más información. Es momento de tomar contacto con Colombia. Nuestro compañero Sergio González sobre el secuestro y la detención de esta delegación de la ONU de parte del Ejército de Liberación Nacional. Sergio, ¿cómo estás? Maga, un gusto saludarte. Sí, es una noticia muy fuerte la que se está viviendo en este momento y que deja entrever la situación tan difícil que se está viviendo en la región del Catatumbo, una región que viene siendo sitiada por grupos guerrilleros, no solo del ELN, sino también de las disidencias de las FARC desde inicio de este año, que ha llevado a cerca de 70.000 personas que han sido desplazadas de esta región y también el asesinato de cerca de 200 líderes sociales en esta zona. La información más reciente tiene que ver con este secuestro por parte del ELN a 4 integrantes de las Naciones Unidas que se encontraban allí en la zona del Catatumbo, en una vía que comunica a 2 municipios que son muy representativos de esta zona, El Tarra y Tibú, en una zona conocida como Villa del Carmen. Allí fueron retenidos, se trasladaban en un vehículo en horas de la mañana, fueron retenidos por el Ejército de Liberación Nacional, cerca de 40 minutos, Maga, estuvieron retenidos, mientras que los guerrilleros estaban verificando los datos de los integrantes de las Naciones Unidas. Mientras eso, esta delegación estuvo retenida, estuvo secuestrada por el ELN. Así que esto deja entrever una situación muy difícil de orden público que se está viviendo en la zona rural colombiana, Maga. Esto es grave, ¿no? Lo que estábamos contando de lo que se está viviendo en Colombia, pero también con esta delegación de la ONU. ¿Esto qué puede llegar a implicar, Sergio, a futuro? Pues implica bastantes cosas porque estamos hablando de las Naciones Unidas que son totalmente imparciales en la situación de conflicto armado, no solo en Colombia, sino en conflictos en todo el mundo. Ellos lo que hacen son verificaciones de víctimas dentro de este conflicto, ayudan a entidades en Colombia como la Defensoría del Pueblo a levantar datos de la población afectada y de todo lo que se está viviendo en esta zona del Catatumbo. Estaban realizando justamente esa misma labor de verificación de afectaciones por parte de los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros con el Ejército Nacional y también los enfrentamientos que hay entre el ELN y las disidencias de las FARC para poder controlar este territorio que es rico en cultivos de coca y rico también en el transporte de estupefacientes y de armas hacia Venezuela. Entonces es uno de los puntos estratégicos por parte de la delincuencia en Colombia y pues puede llegar a tener implicaciones por parte de Naciones Unidas que decidan no tener la misma cantidad de personas allí en territorio para poder respaldar todas estas ayudas humanitarias. Hasta el momento la ONU no se ha pronunciado en Colombia, no hay un pronunciamiento a través de sus redes sociales sobre este secuestro. Pareciera como si lo quisieran manejar de un bajo perfil, no darle la trascendencia que se requiere, pero por supuesto aquí en DNews le damos una trascendencia muy importante porque es que estamos hablando que la guerrilla del ELN está desconfiando hasta de grupos internacionales de ayuda humanitaria como el de la ONU en una verificación importante y los retienen contra su voluntad. No estamos hablando que eran personas pertenecientes a otro bando de la guerrilla o personas pertenecientes a las fuerzas militares o de policía en Colombia. Estamos hablando de una entidad neutral dentro del conflicto colombiano. Y además la implicancia, ¿no?, de esto, justamente una delegación de la ONU después de lo que fue el paso de Gustavo Petro por la Asamblea con un discurso polémico, esto también sigue generando más tensiones y el actuar de estas bandas criminales delictivas cada vez con más poder. Claro, un poder, Maga, que se está fortaleciendo bastante en Colombia. Estos hombres ya han aumentado su fuerza casi en un 70% a lo que recibieron hace 3 años cuando se encontraban en territorio colombiano. Ahora ya tienen mayor presencia, sobre todo en la región del Catatumbo, en el Pacífico colombiano y en la parte frontera con Ecuador. Se han convertido en los corredores principales para el transporte de estupefacientes y también para el transporte de armamento que viene en su mayoría de conflictos internacionales como el de Ucrania o como el de Medio Oriente, donde esas armas que dejan de utilizar atraviesan a través del mercado negro y llegan a Colombia para grupos al margen de la ley, como las disidencias de las FARC, como el ELN o como el Clan del Golfo, que son los principales compradores en Colombia en esta situación. Un fortalecimiento muy grande donde tenemos un gobierno que no tiene la autoridad suficiente para haber concretado esa paz total que le llamó y que en este momento no tiene unas mesas de diálogo vigentes con estos grupos que son los más grandes. Lo está intentando con el Clan del Golfo en una mesa de negociación en Dubái, pero esperábamos que este gobierno, una de sus promesas era que si llegaba al poder,
en tan solo 3 meses se acababa el ELN. Claro. Y ahora vemos una guerrilla mucho más fortalecida de lo que llegó Gustavo Petro a la presidencia. Sí, fortalecida, con más poder, más armada. Y en este caso, desde el gobierno o las diferentes autoridades colombianas se pronunciaron con respecto a este tema, porque esto da también una realidad de cómo se encuentra Colombia con respecto a este poderío que pueden llegar a tener estas bandas delictivas. Mira, Maga, el presidente Gustavo Petro está concentrado en la situación de Gaza, está concentrado en una nueva Asamblea Nacional Constituyente. No hay un pronunciamiento por parte de él, que es muy activo a través de las redes sociales, y que sabemos que la tribuna que más utiliza es la red social X. Pues no hay un pronunciamiento respecto a este secuestro que se presentó por 40 minutos por parte de los funcionarios de Naciones Unidas, que aunque tú lo ves, 40 minutos pueden ser muy poco tiempo. Pero estando retenido, estando secuestrado, créeme que para alguien privado de su libertad por un grupo armado se pueden significar casi una sensación de horas, porque es que no sabes qué va a pasar con ellos. Todo es una incertidumbre muy fuerte cuando encuentras un grupo muy fuerte armado, que no sabes cómo puede llegar a tener el desenlace de ese secuestro, como se ha presentado con empresarios, como se ha presentado con políticos, como se ha presentado con las pescas milagrosas que se realizaban en Colombia, que así se denomina cuando hacen retenes ilegales en carretera y buscan qué personalidad empresarial o política se encuentra en la vía para así extorsionarlo, secuestrarlo y sacarle dinero, y que tenga una implicación muy fuerte en tema político. Aquí no hay un pronunciamiento hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa, ni el Ministerio del Interior, ni mucho menos por parte de la Presidencia de la República. Pero además, Sergio, no importa el tiempo, ¿no? Si son 40, 15, un minuto. Lo que importa acá, o lo que llama la atención, es justamente lo vulnerable que queda este grupo. Puede ser, en este caso, hoy fue la delegación de la ONU, pero puede ser otro grupo, otros empresarios, otros políticos, y en este caso, ¿cómo actúan estas bandas? Sí, claro, Maga, lo estamos hablando de funcionarios de Naciones Unidas que pueden llegar a tener como esa especie de inmunidad para poder atravesar zonas de conflicto. Ven un carro que está con logos de las Naciones Unidas y eso debería de generar como un respaldo para poder trasladarse en un territorio. Pero aquí pasó todo lo contrario, los secuestraron, los bajaron de sus vehículos, no les permitieron comunicarse con nadie hasta que el ELN verificara que sí se trataban de integrantes de Naciones Unidas. Si eso lo hacen con este tipo de personas, imagínate para un habitante de la zona que está viviendo el conflicto allí en la manera más arraigada posible, donde le ha tocado desde su vivienda ver pasar tropas del ejército, ver pasar integrantes de las disidencias de las FARC, ver pasar integrantes del ELN, ver pasar integrantes de la policía, y ellos están en medio de un conflicto muy difícil, tanto así, Maga, que es que reitero las cifras, son cerca de 70.000 personas quienes han sido desplazadas de esta zona de la región del Catatumbo, que hasta el momento no ha podido regresar a esta zona de conflicto. Y estamos hablando de una cifra aún más escalofriante, cerca de 200 líderes sociales que han asesinado por parte de la guerrilla, ya sea de bando y bando, solo por alzar la mano e ir en contra de lo que se está pasando allí por parte de estos grupos guerrilleros y de tener una mejor situación en temas de derechos humanos. Esa es la realidad que se está viviendo en Colombia, y a esto súmale que estamos a puertas de unas elecciones donde esto ya se está poniendo muy difícil en tema de seguridad de nuestro país. Bien, Sergio, vamos a seguir entonces con este tema más adelante para ver cómo continúa. Gracias.